Hola, ¿cómo están? Minor Schultz, otra vez entusiasmado, lleno de emoción de presentar a otro gran amigo mío. Conozco a su familia de hace mucho tiempo, a él recientemente estamos haciendo contacto. Es un abogado de la región, de la bellísima región de Mendoza. Su familia vive en el Valle de Uco, que es la región al pie de la cordillera de los Andes, famosa por sus vinos, sus bodegas. Todo el que es amante del vino conoce esa sección muy bien. Pero lo más importante es que es abogado, diplomado en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, recaudador impositivo público, ex docente y ex asesor letrado coadyuvante de la Municipalidad de San Carlos, donde vive. ¿Cómo está, Yair? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Encantado, Minor. ¿Qué tal? Muy bien, espectacular. Perfecto, es un Bienvenido placer a ti y a tu tenerte. audiencia. ¿Me decías? Que bienvenido, quería dar las bienvenidas a ti y a tu público en general. Perfecto. Muchísimas gracias, Yair. Desde ya te agradezco a nombre de muchas personas allá afuera que vas a tocar, que vas a ayudar. Al final, esa es la meta de esta corta conferencia que vamos a tener. No es nunca acerca de mí, no es de mi programa, no es acerca de ti, aunque tú eres la persona, eres la estrella el día de hoy, pero no es acerca de ti porque lo que vamos a tratar es de ayudar algunos empresarios allá afuera que la crisis los tiene devastados, que la crisis los tiene eh, emocionalmente paralizados muchas veces, y mucho tiene que ver o con problemas financieros o con problemas legales. Exacto. Hemos hecho varias conferencias en Academia Vida Fabulosa con respecto a la parte financiera, y ahora tú que voluntariamente te ofreces a ayudarnos con la parte legal, así que te doy las gracias, no solo a mi nombre, sino a nombre de miles de personas que van a ver esta conferencia. Bueno, ¿Cómo te sientes? Cuéntame de ti un poquito, cuéntame de tu región, de ti, ¿cómo estás? bueno, acá estamos viviendo como todo el mundo, una época de pandemia, de cuarentena. Si bien se está librando la restricción justamente acá en lo que es la zona del Valle de Uco, concretamente, específicamente en San Carlos, recientemente en el día de la fecha ha habido una apertura comercial. Pero bueno, el resto del país voy conociendo a gran escala o a menor escala. Tengo conocimiento que en Buenos Aires, por ejemplo, continúa una restricción casi absoluta y no así con el resto de las provincias, ¿no? Como Okay. en el caso que te mencioné recién. Ok. Te pido que hables un poquito más fuerte o tal vez te arrimes más hacia el micrófono, lo que sea, pero Bien. eh, cuéntame un poquito de tus negocios, yo ya más o menos dije yo, pero yo cometo muchos errores. Entonces, corrígeme, dime realmente quién tú eres, cuéntame un poquito de tu vida profesional. Bueno, profesionalmente. Primero que todo, quiero rescatar que también soy emprendedor. Desde muy Okay. chico arranqué con el rubro visión. Me gustaron siempre los proyectos, encarar un tema determinado y desarrollarlo y terminarlo. Entonces, tengo un poco de experiencia en el campo no empresario, sino como emprendedor. Hemos puesto mucho énfasis últimamente en el desarrollo de un barrio. Estamos proyectando un complejo comercial, un strip center, que a su vez tenga hotelería propia, a parcerías dentro del complejo de manera independiente. Bueno, en fin, siempre estuve latente hoy en día al rubro raíz, al rubro inmobiliario, ¿no? Pero también he estado incursionando, por ejemplo, un poco en el agro, me estoy inmiscuyendo un poquito más en el tema del turismo. ¿Mm? Así que bueno, a la par de mi profesión, estoy tratando de inmiscuirme en el campo comercial. Ok. Perfecto. Y esa es la razón para los oyentes, esa es la razón que he invitado hoy a Yair, porque no es solamente, no tiene una carrera brillante en leyes,
pero es un emprendedor y esa es justamente la gente que queremos que nos hablen porque hay muchos abogados que sencillamente, pues prácticamente no salen de su consultorio, ¿no? Lo único que se dedican es estrictamente a las leyes, no tienen experiencia práctica, no tienen malas experiencias de negocios. Claro. Y todo emprendedor, pues hemos tenido tarde o temprano eh, excelentes experiencias de negocios y algunas cuantas malas experiencias de negocios. Yo conocí la familia de Yair, de hecho, sobre un negocio de vinos que estábamos exportando. En ese entonces traímos vinos de California, de la China, de California y de Argentina. Y pude viajar hasta Mendoza y esa fue como empecé con su familia. En ese entonces Jair mismo estaba en Andorra, entonces no pude conocerlo solo a través de teléfono en ese momento. Y ahora a través de este canal nos hemos podido unir y cada día nos estamos haciendo más amigos. Más conocido, perfecto. También sé de ti, Jair, que quieres en estos momentos, hablando de la parte profesional, bueno, vamos a hablar en esta conferencia, vamos a hablar de los errores más comunes que cometemos los emprendedores con respecto a de la parte legal, ¿verdad? Muchos emprendedores realmente empezamos negocios y por ahorrarnos unos pesos terminamos terminamos eliminando la línea de costos legales que al final nos cuesta generalmente grandes dolores de cabeza. Y es lo que vamos a hablar ahorita. Pero antes de eso sé que vienes con la parte legal, quieres venir a San Diego a continuar tus estudios, algo así. Cuéntame un poquito de esa fase. Sí, sí, mira, profesionalmente llevo 13 años, 14 con casi 14 de experiencia, en el cual me he proyectado a ser parte de la carrera hoy en día en Norteamérica, concretamente en California. Todo comienza por un cupo de 100 inscriptos en la Universidad de San Diego, California Wolf. Y en este caso, bueno, he sido admitido dentro de los 100 que van de toda Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, para poder desarrollarlo en San Diego. Entonces, eso es muy importante. Todavía no se concreta por temas de pandemia, por circunstancias excepcionales, pero la idea está latente. Bueno, y a la par es hacer experiencia nueva, buscar nuevos rumbos, nuevos caminos, empezar a tener práctica legal en el estado californiano o en cualquier otro que surja, culturizarme, dominar bien el idioma. Entonces, va un poco más allá de lo que es hoy en día el mero rubro laboral, ¿no? Va por una cuestión más de experiencia. A eso me refiero. Entonces, Más profesional. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo está afectando la pandemia a tus negocios? Porque obviamente ya afectó este movimiento de venirte para San Diego. Ahora está en stand-by porque pues no hay actividad, no hay viajes, no hay nada. Pero cuéntame allá en Argentina, para las personas que están viendo esta entrevista y la van a ver, ¿cómo te ha afectado a ti personalmente? Y luego vamos a hablar de los negocios en general. No, afectado porque todo el mundo se ha encontrado con un stand-by, con una suspensión de lleno de cada actividad comercial. Todos aquellos proyectos o emprendimientos que comenzaron a desarrollarse o que tuvieron comienzo de ejecución se encuentran hoy en día suspendidos. Recientemente, como te comenté recién, se está reincorporando la brecha comercial en esta región del Valle de Uco, concretamente en San Carlos, pero, por ejemplo, hay entidades públicas, por ejemplo, el Poder Judicial mismo, que hoy en día se encuentra someramente suspendido, ¿no? Suspensión de actividades, salvo la parte penal, la de familia o para tramitar medidas excepcionales. El resto están liberando de a poco ciertas actividades. Obviamente que todo implica una consecuencia directa o indirecta en la proyección o en los ideales que cada uno tenía y que repercute en la parte económica sobre todo. Hay mucha gente que hoy en día está haciendo un fondo de reserva porque no sabe qué va a pasar.
Es una Claro, bola de cristal aleatoria que se empieza a presentar que no sabemos por dónde, qué camino va a tomar en este caso. Por eso yo creo que todos los emprendedores o empresarios están especulando, esa es la palabra, con qué va a pasar, con el más allá. ¿Eh? Yo creo que ha sido un cimbronazo a nivel mundial en donde hasta tanto y cuando las economías mundiales, internacionales o las de peso fuerte no se empiecen a estabilizar, yo creo que va a empezar a decantar por sí mismo en la economía propia de cada hogar, de cada vivienda. perfecto. Entonces, ya metiéndonos al tema de la conferencia, a los nuts and bolts, a los tornillos y tuercas de esto. Esta es una conferencia acerca de los errores más comunes que cometen los emprendedores, errores legales más comunes que cometen los emprendedores cuando inician sus negocios. Y viene muy a pelo esta conferencia, Jair, porque sabemos que muchas personas va a crear mucho trabajo para los abogados estas pandemias, Sí, porque van a haber muchos problemas contractuales, sí, sí, van sí, a haber muchas compañías cerrando. sí. Y en la otra cara de la moneda, también va a haber muchísimas compañías abriendo, debido a que muchas personas se van a encontrar sin trabajo y tenían años soñando con abrir un negocio. También otros van a ser forzados a empezarlo porque no pueden conseguir trabajo Claro. y encuentran una oportunidad. Eso yo le llamo emprendedores oportunistas, que se cruza una oportunidad en su camino y muy inteligentemente o muy desesperadamente inician ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, sea por un lado o por el otro, creo que va a crear mucho trabajo en el aspecto legal esta pandemia y por lo tanto te pregunto, ¿cuáles son los problemas legales más típicos que incurren los emprendedores al iniciar proyectos? Hablemos de uno, dos, tres, cuatro y luego volvemos y en detalle conversamos de cada uno de ellos. Cuéntame Bien. cuáles piensas, cuál es tu experiencia, que son esos problemas legales típicos de los emprendedores. Mira, básicamente, Minor, yo te diría que aún antes de la pandemia, los grandes errores que se cometen, por lo menos en mi campo experimental, lo que me pasa a mí en mi estudio, con mi equipo de gente, es que la gente incurre casi siempre en un informalismo. ¿Mm? Okay. Entonces, yo creo que esa debe ser la palabra clave en el cual se va a desmembrar el resto del articulado de los incisos que podemos ir tocando. El informalismo. Okay. En base al informalismo, se va a desprender un montón de circunstancias, de vicisitudes que es necesario tratar de paliar al momento de llegar a cabo un negocio o una proyección a un negocio, a un emprendimiento. En base se va a desprender la primera consigna, que es la parte contractual. ¿Sí? ¿Por qué la parte contractual? Porque muchas veces, ¿sí?, el común acuerdo entre partes se expresa a través de la palabra hablada, ¿m? No así la palabra escrita. Yo te diría que corrientemente en este estudio, recibimos consultas por temas contractuales, pero no llevados a la forma escrita. Entonces, para los profesionales, luego, al cabo de haber concretado esa operatoria, se hace muy difícil poder asistir o asesorar a la persona por falta de elementos probatorios, ¿sí?, que llevan a la solución de su conflicto de manera pacífica y positiva. Claro. Entonces, yo creo que el primer error que incurse aquella persona que desea emprender algo o aún ya emprendiendo, comenzando, por ejemplo, con ciertas ventas, un alquiler de un comercio, de un local, me refiero, es que todo lo hace de palabra. ¿Mm? Okay. Entonces, eso lo vamos a dejar en stand-by para tocarlo más tarde. Miles de ejemplos hay en la Okay. parte más contractual. No solamente la compraventa, sino también el propio alquiler del local, ¿sí? Okay. Las propias relaciones que se van generando con terceras personas, que ameritan en sí la estipulación por escrito muchas veces para evitar cualquier consecuencia perjudicial. ¿Mm? Okay. Entonces me estaban diciendo, llevamos el informalismo, que es el pecado número uno.
la falta, y yo le llamo falta de profesionalismo de parte del emprendedor, y a veces con toda razón, porque son nuestros primeros proyectos. Donde realmente le digo falta de profesionalismo es cuando ya el emprendedor tiene unas cuantas cicatrices, unas cuantas marcas, y aún así seguimos tratando de ahorrar en ese renglón del balance general donde dice costos legales, ¿verdad? Entonces, después hablaste de la parte contractual, tocaste de que ese va a ser uno de los puntos. Otro punto sería... Otro punto bueno, que se desprende del mismo informalismo. Sí, sí. No quiero decir que con la parte contractual la forma hablada no sea válida. Quiero decir que es muy difícil probar lo que las partes quisieron o pudieron entender. Claro. Por eso se debería estipular todo por escrito. Yo en lo personal, hoy en día soy muy estructurado en ese sentido, porque yo siempre le digo a mis amigos, aunque sean muy amigos, le digo, mira, vamos a ponerlo por escrito para asegurarnos que podamos continuar siendo amigos a través de muchos años más, porque la interpretación personal que cada uno le da a las palabras es muy vaga muchas veces. Y lo peor que uno quiere es un gran amigo que te diga, no, pero es que yo entendí esto. No, pero yo lo que quería decirte era esto. Ah, no, pero así, si yo hubiera sabido, entonces no me meto en el negocio. Exactamente, exactamente. Y yo he visto que la gran mayoría de los negocios exitosos, no estoy hablando de negocios que no han salido adelante, no, la gran mayoría de los negocios exitosos terminan, se terminan acabando, se acaban básicamente porque hay malentendidos entre los socios. Generalmente ese es la gran problema, ¿no? Entonces la parte contractual no hay duda de que es estrella en nuestros negocios al corto plazo y a largo plazo, ¿no? Así que... Es tal cual, pero se desprende también del mismo informalismo que yo destaco. Sí. No quiero decir, o sea, quiero rescatar y hacer una salvedad de que todo depende del sistema legal o el sistema jurídico de cada país impetente, ¿no? Cada país debe tener una validez, el tipo de contrato, en este caso hablando, del modo oral, de la manera hablada. Esa validez, cada sistema jurídico le da un valor agregado que, bueno, va a variar de acuerdo a la jurisdicción aplicable al caso. Claro. Bueno, primeramente es lo que yo quería determinar con la parte contractual, ¿sí? Luego de ello... Aún así, perdóname para dejar esto bien claro, aún así, aunque sea válido el contrato hablado y todo, ya yo te expresé mi opinión, no soy amigo de los contratos verbales, soy persona que me gusta ponerlo, mira, aunque sea algo muy sencillo de una columna, esto es lo que yo aporto, esto es lo que tú aportas, esto es lo que va a pasar. Y se acabó, 1, 2, 3 páginas, por lo menos un memorándum de entendimiento, por ejemplo, ¿no? Pero tú eres amigo de los contratos verbales o ¿cuál es tu opinión? No, generalmente en la vida cotidiana, lo que llamamos nosotros el contrato tácito, ¿no? Esa expresión tácita del consentir. Acá está en juego el consentimiento, minor. Claro. Entonces las partes se ponen de aquí, lo que es un contrato como un acuerdo entre partes, llevado a cabo a través del consentimiento, expresado con voluntad, discernimiento y razón. Esa es la clave de todo. Ahora, como vos bien decías, ¿cómo sé yo lo que vos querías decir si todo queda en palabras, en mera nube? Por eso cada acuerdo que se va estipulando hay que articularlo de tal manera que para evitar determinadas confusiones que el día de mañana se pueden presentar. Eso es en mediana y gran escala. Perfecto. Entonces, sigamos, también me comentabas, antes de entrar al aire, que otro aspecto es el laboral. Otro gran error que cometemos los emprendedores novatos es, y bueno, y también los que tienen mucha experiencia, por ahorrarse unos pesos, por ahorrarse unos dólares, por ahorrarse unas libras,
cuando entramos a la parte laboral, resultamos que nos ponemos o somos muy inocentes o somos muy, queremos ser muy inteligentes. Cuéntame un poco de la parte laboral. Mira, la parte laboral se desprende del mismo mero a lo que yo le llamo, bajo mis creencias, el principio de informalismo. ¿Eh? ¿Por qué? Vos tenés que tener en cuenta que de ese principio de formalismo viene la parte contractual, ¿eh? Viene la parte laboral, viene la parte administrativa, viene la parte intelectual. Entonces vamos a ir viendo punto por punto. La parte laboral es la relación justamente en sí, el vínculo jurídico que se crea y se origina en virtud de servicios o de tareas o actividades que yo requiero de otra persona. ¿Eh? Hay una onerosidad, yo le voy a pagar a cambio con tal de que desarrolle ese servicio. Eso es la relación laboral entendida en su máxima expresión, más o menos, pero es entendida en su máxima expresión. Lo que yo te quiero dar a entender es que muchas veces una persona ante la necesidad, ante la urgencia, por falta de recursos económicos o por evadir sistemas impositivos o tributarios, no confecciona un contrato, no lleva a cabo los aportes correspondientes de esa persona que va a ocupar para su emprendimiento, para su negocio, entonces cae en el abismo del trabajo no registrado, trabajo en negro, que es otro de los ítems que ingresan en cuanto al genérico informalismo. Ok, perfecto. Entonces, moviéndonos un poco más, ya tenemos derivado del informalismo, casi hoy solamente estamos abarcando eso por cuestión de tiempo. Podríamos hablar aquí 3, 4, 5 horas prácticamente de cada uno de estos ítems, pero nos vamos concentrando en la parte contractual, en la parte laboral. También mencionaste administrativo, ¿no? Cuéntame un poquito de la parte administrativa, los errores que cometemos los emprendedores en la parte administrativa. Generalmente, cuando una persona trata o comienza a emprender, lo primero que vos que pensás es cómo voy a hacerle frente a este proyecto, cuáles van a ser mis recursos y cuál va a ser el lugar de apertura. En la jerga cotidiana, una persona trata de abrir un comercio, a levantar persianas, pero sin la más mínima idea de qué tiene que hacer o qué debe realizar o qué procedimiento debe confeccionarse ante el ente administrativo municipal, provincial o nacional. ¿Sí? Depende de la jurisdicción y el sistema legal impetrante para ese lugar determinado. Esto tiene que ver con la apertura comercial. Muchas veces vos abrís un negocio, cualquier rubro, pero te olvidaste de inscribirte en el organismo público correspondiente, que va a implicar en una consecuencia de los tributos, es decir, que va a arrojar el comercio, o te olvidaste de que justamente tenías que posibilitar una licitación o cumplir las ordenanzas de contralor que ejerce la entidad pública hacia tu comercio en sí. Entonces es muy importante que al momento de abrir el juego comercial, tengamos en cuenta la fase administrativa, la regularización documental e instrumental de mi negocio con respecto al ente público, al Estado en sí. ¿Sí? Okay. Yair, tal vez como ejemplo, porque cada país es diferente y nos están oyendo en este momento en Lima, en México, en Bogotá, obviamente aquí en California. Cuéntame en Mendoza, porque hasta no te digo que en Argentina, porque sé que cada municipalidad, departamento, provincia, como se llame en el país, los países respectivos, tiene también sus propias leyes. Pero entonces en Mendoza, ¿cuáles son los permisos básicos que necesita un negocio para abrir? La apertura comercial. La apertura comercial, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en el estudio jurídico notarial, tenemos que ir y hacer una inscripción registral en el municipio. Okay. Entonces el municipio da en este caso, da una inscripción que se le llama una apertura comercial para que vos empecés a tributar con respecto al Estado. Y así tengas servicios básicos e indispensables como el alumbrado, la recolección de servicios o los beneficios estatales, que quede una inscripción, una identidad en la vía pública. En la vía pública me refiero a la municipalidad en sí, de quién es tu negocio, qué es el negocio, en qué consiste y cuál es el objeto comercial en sí. Por eso es necesario registrarse para tener una cierta identidad y bueno,
y ser un sujeto contribuyente a los efectos impositivos y estatales. Después tenés empresas, después tenés emprendedores, después tenés sociedades, ¿sí? Que existen registros correspondientes, inscripciones correspondientes en dirección de persona jurídica, en ATM, bueno, de acuerdo al organismo justo que va a regir la entidad. Para que también la AFIP, que es el órgano nacional, el organismo nacional tributario, impositivo tributario, tenga conocimiento en este caso de qué actividades te están desenvolviendo y pagar los tributos correspondientes a la actividad. Bueno, básicamente en todos los sistemas imperantes sucede generalmente lo mismo. Perfecto, sí. Sí, justamente aquí en San Diego, básicamente las personas que están interesadas en abrir un negocio, si por primera vez o no lo han hecho, necesitan ir al departamento, a la entidad de gobierno, Secretaría de Negocios, y primera que nada, registrar su compañía para evitar el informalismo. Reconoces tu compañía. Una vez que tienes tu compañía formalizada, que ese es otro de los errores, que a veces no sabemos cómo estructurar una compañía y por, de nuevo, ahorrarnos unos cuantos dólares en servicios legales, terminamos metiéndonos en tremendo dolor de cabeza porque no creíamos que la compañía iba a crecer tanto o porque pensábamos que íbamos a estar en este negocio y ahora nos metimos en otro negocio, pero no está incluido dentro de la constitución de la compañía. Todo el gobierno no te autorizaba a llevar esos tipos de negocios. Pero bueno, registras tu compañía, te vas a San Diego, si es es el caso, San Diego, California, registras tu compañía con básicamente la municipalidad de San Diego, digámoslo así. Ellos en cuestión de días, te dan el permiso de operación, básicamente, puedes hacer. Y si vas a ir a un local, pues entonces ya con eso puedes rentar en el centro comercial o en el centro corporativo donde vas a estar. De acuerdo a la actividad que uno desempeñe, claro. Depende de qué actividad. Y ellos lo primero que te van a pedir, aparte de la parte financiera, que puedes respaldar esa renta, ese canon de renta, es la parte legal. ¿Quién eres legalmente, no? Exacto. Una vez que ellos deciden que sí puede ser, todavía hay muchos otros pasos que hacer. Los bomberos tienen que llegar y chequear que el lugar sea seguro, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que esté en la zona correcta, porque puede hacer que tú estés en cierto tipo de negocio que no está permitido en esa zona. Claro. Entonces, chequea la zonificación. Y luego, después de unos cuantos días de hacer cuestiones legales que son absolutamente necesarias y recomendables, pues, como dice mi amigo aquí, Jair Abraham de Mendoza, subir las persianas. Hasta entonces, pues solamente no debes abrir esas persianas, ¿verdad? ¿Cierto o no, Jair? Más o menos eso. Por eso yo me retrotraigo un poquito. Cumplido todos los trámites administrativos pertinentes, puedes abrir perfectamente tu negocio. Es tal cual como dices tú, Minor. Tenés que cumplir una serie de etapas que te van a llevar a la apertura o no del comercio, porque quizás no te lo autoricen. Sí. Previo a eso, claro, quizás como dijiste tú, va el organismo de Contralor, que es el órgano público, envía a su seccional, a su personal competente, a que hagan una inspección del local, cuál va a ser el objeto comercial, a qué te vas a dedicar, cuál va a ser tu actividad, y a raíz de eso también cómo vas a empezar a tributar, ¿no? Cuando ya tenés el ok de todo el panorama, con un impacto ambiental también que se le llama, acá realizamos impacto ambiental, a ver qué impacto va a ocasionar tu negocio con respecto a la sociedad, qué va a pasar con los vecinos en cuanto a ruidos molestos, por ejemplo, claro, o con cualquier sustancia alimenticia, en el caso del servicio gastronómico, si puede afectar o no la salud. Entonces, cuando ya tenés todas las etapas cumplimentadas, empiezan las inscripciones pertinentes en los distintos organismos correspondientes, provinciales, nacionales o municipales, de acuerdo a la categoría de la actividad a desarrollar, ¿no? Yo básicamente lo que me estaba refiriendo era la parte municipal. Que claro, esa secretaría, los pasos son muy similares que lo que pasa allá. Es prácticamente lo mismo. Y si no cumplís con las ordenanzas o las directrices municipales correspondientes,
peligra que te pongan una franja de punta a punta de tu local que diga clausurado. Bueno, exactamente. Yo lo que refiero generalmente, nosotros no tenemos muchas personas que están viendo estos programas que sean principiantes. Academia Vida Fabulosa se dirige principalmente a emprendedores hispanos, ambiciosos, exitosos y que se están conectando con ideas brillantes, grandes y más rentables. Entonces, generalmente no tenemos mucha gente. La gente que está escuchando ya han sido propietarios, ya tienen 2 o 3 Claro, cicatrices, como digo yo. Ya tiene el tag. Sí, pero siempre hay alguien ahí que está escuchando que, como digo yo, en estos tiempos de pandemia, que dice, oye, estoy viendo muy difícil que me llamen de esa línea aérea, que me llamen de esa compañía de cruceros, que me llamen de esta hotelería, que me llamen de tantos negocios que creo que van a arrancar, pero muy lentamente. Tal vez muchos de estos negocios no abran sino hasta el año entrante prácticamente. Prácticamente sí. Y entonces, pues ahí es donde quisiera también ayudar a ese sector, si hay alguien oyendo, para que puedan saber, tengan una idea, ¿no? Porque de nuevo, esta conferencia es solamente para darte una idea. No estamos en lo más mínimo tratando de suplantar el advice legal que da uno, la consejería legal que tú necesitas, como lo estamos enfatizando desde el puro principio, que sea profesional y que sea por un consejero legal experto, o por lo menos que sea bueno en tu campo, porque de todo hay, ¿cierto? Jair, en el mundo de Dios hay de todo. De todo hay en la viña del Señor, dicen, ¿no? El tema radica, pero te voy a responder la pregunta tuya. Básicamente tu pregunta fue, ¿cuáles son los errores que cometen todos aquellos emprendedores a la hora de decidir armar un proyecto? Bueno, yo trato, en mi concepto, de rescatar los principales errores que la persona no tiene en cuenta al momento de desarrollar un proyecto, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Por falta de cuidado, por falta de previsionalidad, que es otro de los puntos que voy a tocar luego, o por, ya hablé del descuido, o por negligencia o dolo quizás, con la intención de evadir, no hacerlo, o por una cuestión económica de no contratar a un asesor que te pueda ir brindando la asistencia jurídica necesaria. Pero básicamente los pilares en el cual se mueve esta persona que ingresa al campo informal va a estar salpicada por partes contractuales, administrativas, laborales, y la cuarta parte va a ser la parte intelectual, ¿no? El derecho de propiedad intelectual. Jair, ¿qué le darías? Esto es una pregunta un poco delicada, pero creo que apta para lo que estamos hablando. ¿Qué le dirías tú a una persona que está tratando de armar un negocio y que su mismo consejero le dice que corte esquinas, que no, mira, eso no hay que hacerlo, porque estábamos hablando de todo ahí en la viña del Señor? Ya después nos ocupamos de eso. Y lo que yo quiero decir es, tengan mucho cuidado, busquen siempre un profesional, porque hasta en las leyes hay muy buenos abogados como Jair Abraham, pero también hay algunos que son, su advice a veces es un poco de tener cuidado. Entonces, como empresario, ten en mente siempre que hay que hacer las cosas, como lo dice Jair, formalmente. Evitar el informalismo a toda cosa, no solo al principio, sino a lo largo del camino y al final del camino. Hemos visto muchas compañías gigantes, monstruos aquí en los Estados Unidos, como Anderson o como WorldCom, compañías que en la década anterior se fueron a pique, sencillamente porque no tenían buena ética de trabajo y empezaron a cortar esquinas. Lo que quiero decir no es solo de principiantes, de emprendedores que están empezando, sino el informalismo a veces se ve hasta en las grandes corporaciones, ¿verdad?
sí, sí. Entonces, la parte administrativa, ¿quieres tocar un poquito más sobre eso? No, generalmente es eso, generalmente luego cumplir los impuestos correspondientes para no caer luego en una morosidad que amerite al recaudador municipal, en este caso, ir a cobrarlo el impuesto pertinente vía ejecutiva. La idea de todo esto, Minor, es poner un poquito de atención a la gente, hacer llegar esa atención a la gente, que al momento de la apertura de un comercio o del desarrollo de un proyecto, tengan en cuenta siempre ciertos parámetros legales. Todo se mueve en relaciones con el otro o para el otro, ¿sí? Ya sea relaciones para con el ente público o relaciones con el ente privado, con los particulares. Ahí van a haber diferentes órbitas del derecho a aplicar. Derecho público por un lado y derecho privado por el otro. Por eso, el mundo en sí, la sociedad, justamente el derecho está creado para eso, para regular la convivencia pacífica de los habitantes y evitar zonas de conflicto o resolver zonas de conflicto. Reitero, toda la explicación o este somero análisis o asistencia que voy desarrollando ahora es de acuerdo conforme al país de origen, es decir, en este caso el derecho positivo argentino. Hay que ver como principios rectores, madres, constitucionales, Norteamérica, México, Paraguay, Venezuela, etcétera, del resto de los países, lugares donde son de origen los lugareños que te están oyendo ahora, ¿no? El tema básicamente es eso. Perfecto. Y que tenga la plena conciencia que al momento de desarrollar una actividad, la responsabilidad que van a asumir con cualquiera de estas dos órbitas específicas, públicas o privadas, para no caer en curso en alguna otra rama del derecho que es justamente la parte penal. La parte penal es muy importante que rescatar. Sí, aunque te rías, pero es así. Todo es el efecto residual que le llamamos los profesionales del derecho penal. Es el efecto residual, ¿no? ¿Cuál Claro. es el efecto residual? Y, por ejemplo, cuidado con una venta engañosa. Cuidado con aquella venta que estoy vendiendo una cosa y no le das en la sustancia, en la calidad estipulada, con ardido o con engaño. Porque si no vas a estar incursionando en el delito de estafa. Entonces, hay ciertas... Da para más esta conferencia. Yo sé que luego vamos a volver a tener otros tipos de encuentros o audiencias para poder ir especificando cada uno de los ítems que genéricamente hemos tocado. Pero hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de largar un proyecto. Déjame contarte que ya tengo varias requests en la parte intelectual, la parte de derechos intelectuales. Y obviamente, pues desde ya te estoy haciendo la invitación para que nos veamos la otra semana, si es posible, a lo mejor a esta misma hora, la noche, para hablar un poco más de otros temas, porque cada uno de estos, por ejemplo, contractual, pues podemos... ¿Cuántos días tú piensas que podríamos hablar de eso, no? Es que vivimos haciendo contratos. Expreso, tácito, verbales, te subís a un bus, a un colectivo, un servicio de transporte y estás contratando un servicio. ¿Cuál es el contrato? Paga un ticket a cambio del transporte. Ya tenés un contrato que no está escrito. Cuando nos sentamos con el chofer a celebrar un contrato, tomarnos media hora, un café de por medio y firmamos un escrito plasmando la voluntad mediante la firma incepta. ¿Sí? Entonces, en la vida cotidiana vamos haciendo tipos contractuales. Que, bueno, hay unos que tienen mucha importancia y otros que tienen menor importancia, de mayor escala a menor escala. Pero amerita justamente una sesión la parte contractual, como también la parte laboral. ¿Sí? La parte laboral es otro de los pilares fundamentales que todo emprendedor tiene que tener en cuenta. La administrativa, la impositiva, la intelectual, todos estos son temas que yo espero que tú te compadezcas de nosotros y regreses con nosotros y nos continúes ayudando, Yair. Perfecto. Pero llegando ya al final, no al final, pero ya acercándonos al último stretch, es
¿Cuáles serían las recomendaciones? Vamos a resumir primero anteriormente, porque siempre es bueno que resumamos. Hablamos de que los errores principales se derivan del informalismo. Así es. Ese es lo primero que a toda costa cualquier emprendedor, cualquier empresario debe de evitar. Sencillamente el informalismo. Porque se desprende del informalismo. Debido al informalismo podemos meternos en problemas serios contractuales, Claro que sí. problemas graves laborales, graves porque pueden hasta terminar con una compañía. Las demandas pueden terminar destruyendo una compañía. Y también la parte administrativa. Esas son las tres que hablamos. Existen muchas otras áreas, muchos otros errores que hacemos, la parte intelectual, pero de eso vamos a hablar en otras conferencias. ¿Ves más o menos eso lo que, resumido a grosso modo, estoy correcto? Es correcto, es correcto. Esa es mi deducción que yo llevo a cabo con todo esto. Perfecto. Entonces, movámonos hacia lo próximo. Recomendaciones de tipo legal en un mercado que aparentemente, y digo aparentemente porque, pues no sé ni por qué lo digo, es un hecho que vamos a llegar, estamos prácticamente en una recesión. De hecho, en Argentina ya tenían problemas económicos desde muy antes de la pandemia y ahora sencillamente se va acabar el asunto. Entonces, hablamos de que muchas compañías van a quebrar, otras compañías van a salir nuevas, otras van a tener que reestructurarse completamente, se van a tener que reengineer, van a tener que reinventarse. Entonces, cuéntame un poquito danos dos, tres consejos, lo que tú puedas, para sobresalir en un mercado que aparentemente va a estar en recesión. Desde el tipo de legal. ¿Qué nos puedes compartir? Te lo dije, bueno, voy a repetir un poquito. Durante la pandemia hay que estar un poquito en stand-by, ¿sí? Hay que mantenerse en stand-by. No generar algún acto, algún hecho que nos pueda complicar el día de mañana. Ese es mi pensamiento, ¿sí? Hay que estar un poquito con máxima previsibilidad, máxima atención a las cosas, seguir proyectando, seguir visualizando o apostando en un futuro, pero en esta época de pandemia, tratar de buscar el mejor asesoramiento posible, legal, contable, financiero, de la rama o el rubro que sea de acuerdo al objeto del emprendimiento en sí. Una vez que pase esta pandemia, yo sostengo que hay que seguir un tiempito, un tiempo más, también con ciertos resguardos previsionales, ¿no? Previsional en el sentido de ser previsible, me refiero. Okay. En el sentido de que caminar con mucho cuidado, con mucha cautela. Seamos cautelosos al momento de emprender, abrir las persianas, abrir el comercio, comenzar a desarrollarnos como tales, fijarnos con el otro o hacia el otro, a ver qué técnicas vamos adquiriendo, porque yo digo algo, Minor, y esto también lo he escuchado en varios lugares y en varias personas destacadas en respecto. Esta pandemia nos va a servir para marcar un rumbo. El mundo va a ser un antes y un después. Acá va a haber un cambio totalmente abismal, en el cual si ya veníamos con operaciones cibernéticas, ¿sí? Propias de Internet o propias de las redes sociales, justamente ahora se va a agudizar con este tema de un supuesto temor que existe en la jerga cotidiana, del no salir a la calle o hacerlo con máximo cuidado. Entonces, yo creo que luego de la pandemia, muchas de las operaciones comerciales se van a concentrar por medio de nuestro ordenador, de nuestro teléfono, nuestro celular. Entonces, es ahí justamente donde tenemos que concentrarnos y hacer un esfuerzo sobrehumano, en este caso asesorándonos previamente, por cualquier, por ejemplo, operación que hagamos vía Internet. Llámese una compra, una venta, un requerimiento de un servicio, ver las cláusulas, bajo qué modalidad nos hacen llegar ese instrumento plasmado en una oferta de contrato, en una promesa contractual o en un contrato en sí mismo.
recomiendo siempre, gástense en una plata, un dinero, pero háganse en asesorar con un profesional antes de llevar a cabo cualquier operatoria. A ver si... Aún si es en línea, eso es lo que tú recomiendas, Jair. No escuché la última parte. Aún porque estamos hablando de que es la parte cibernética, de que vamos a entrar a un mundo nuevo, de que la mayoría de las transacciones van a ser en línea, van a ser a través de e-commerce, de comercio electrónico. No te quepa la menor duda, Mayra. No te quepa. El mundo está cambiando. Ya todo se hace por Okay. por nuestra app, por nuestro ordenador, etc. Entonces te preguntaba, porque mucha gente piensa que como estamos haciendo esto en línea, pues no podemos ser informales. Podemos volver a la informalidad si ese, como dices tú, de persona a persona, nos reunimos en un café, nos reunimos en el buffet de los abogados, nos reunimos donde sea, formalizamos las cosas, no estamos cara a cara. Pero cuando viene la hora de hacer las cosas en línea, somos un poco, he conocido empresarios muy formales en el mundo real, pero que se vuelven muy informales en el mundo cibernético. Entonces, te pregunto yo a ti, aún si es en línea las transacciones, aún si estás haciendo comercialización electrónica, ¿debes todavía asesorarte por un abogado? Yo creo que sí, lo tenés Claro, que hacer. Hay claro. que verlo. Por eso reitero, no es que lo diga yo, el pronóstico viene de esa manera. El mundo viene cambiando y es todo hoy en día por esto, por un teléfono, Mayra. Es por el ordenador mismo. ¿Qué ha hecho la pandemia? Nos ha concentrado en nuestros lugares, en nuestros hogares, y todo radica a través de la informática, justamente. Los boletos de compraventa, los grandes proveedores de productos, van a radicar hoy en día por empresas virtuales, en donde van a haber muchísimos contratos, como también van a haber, existen ya lo que se denomina delitos informáticos, justamente. Por eso hay que ser muy minucioso a la hora de celebrar un contrato, de llevar a cabo una operación. Consulten, que me he olvidado de decirlo, con los organismos pertinentes a defensa del consumidor. Defensa del consumidor justamente es un organismo destinado a cubrir estas desigualdades entre lo más fuerte y lo más débiles, ¿sí? Defensa del consumidor es un organismo muy importante a la hora de hacer valer nuestros consumos, nuestras compras de derechos y servicios, ¿sí? Así que, bueno, también amerita una audiencia prácticamente este tema porque va más allá de la simple conversación como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Perfecto. Entonces, para resumir ese último punto de los negocios que van a surgir durante y after de la pandemia y eso, estamos hablando de que hay que tener una máxima precaución. Precaución. Ser muy precavidos en lo que estamos a hacer y luego tener seguridad jurídica en cualquier nuevo emprendimiento que vayamos ya sea a empezar, a continuar, a reinventar, a remodelar, porque todo eso incurre en nuevos formatos legales a veces para las compañías. Entonces siempre es bueno, en realidad yo les recomiendo a todos los emprendedores allá afuera que tengan, como yo, un amigo abogado, que tengan un counselor, que tengan un amigo que conozca mucho de leyes para que los pueda asesorar rápidamente. Lo que para nosotros es muy difícil, tal vez como emprendedores tú puedes armar un negocio en cuestión de minutos y en 10 días ya estás produciendo, haciendo ventas y que esto y que el otro, pero la parte legal se te complica mucho. Entonces, hazte buen amigo de un abogado, siempre es mi consejo. Disculpame que te interrumpa, Mayra, la intención de esto no es generar temor en el público, la intención de esto es abrir los ojos diciendo, sean precautos, sean previsibles, vean un poquito más allá. ¿Qué pasa si hago este acto? ¿Qué consecuencias puede traer? Basen todo su visión en el principio de la causa-efecto. La causa-efecto. Toda causa tiene un efecto. Cada acto tiene una consecuencia. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a pagar esa consecuencia el día de mañana? No estoy hablando de pago de dinero, estoy hablando qué responsabilidad va a traer aparejada
el acto en sí mismo que estoy llevando a cabo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para evitar cualquier situación conflictiva el día de mañana, llámese por online o por vía verbal, etcétera, 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 ¿no? Perfecto. Yair, ¿algo más que quieras agregar que se me ha olvidado preguntar, que no hemos conversado y que es importante que tú siempre le recomiendes a los empresarios, a tus amigos que inician negocio? ¿O más o menos todo lo hemos cubrido a gran, a gran altura, ¿no? No, en estos 50 minutos creo que ya llevamos, básicamente hemos tocado los temas más importantes, que a mi parecer, son los más importantes. Todo Okay, depende, incluso voy a repetir, del sistema jurídico impetente en cada lugar. Pero como hay principios madres, rectores hoy en día que rigen en varios países iguales, yo creo que a todos les pasa lo mismo. Entonces, perfecto. a tener en cuenta, resumen, tenemos la parte informal, ¿sí? Ese informalismo, que así lo denomino yo, en el cual tenemos que tener máxima previsibilidad al momento de celebrar un contrato, al momento de tener una relación con un empleado o la relación con esa persona trabajadora, luego con la parte administrativa, que es la parte pública, los derechos intelectuales justamente que juegan un rol muy importante en esto. Consulten con los organismos de defensa del consumidor antes de llevar a cabo cualquier operatoria, consulten con un abogado o un asesor técnico legal, incluso no hace falta un abogado, también puede hablar un notario, tienen conocimientos jurídicos los procuradores, los contadores. Entonces, traten de asesorarse antes de llevar a cabo cualquier operatoria. Básicamente con esto ya queda cubierto el 80-90% de la reunión de hoy, Mayra. Perfecto, Yair. De esta introducción, es un tape, un video introductorio donde tratamos de cubrir todo a un ojo de pájaro, le decimos aquí en los Estados Unidos, o sea, algo muy alto, y luego vamos a ir descendiendo con los días y la compañía y el asesoramiento de Yair, vamos a ir descendiendo hasta llegar a cosas más específicas. Jair, como gran profesional que eres, estoy seguro que mucha gente te va a querer contactar. ¿Cuáles son tus coordenadas para que las personas te encuentren? Bueno, justamente me pueden ubicar por mi mail, que es jairabran@hotmail.com. Luego, si tienes la posibilidad, Minor, lo puedes escribir desde tu ordenador, así figura en la pantalla, o vía Facebook, como Jair Abraham, o LinkedIn, también pueden encontrar por ahí. Perfecto. Entonces, algunos de ustedes que estén en Argentina o estén o en cualquier lugar del mundo pueden hacer sus consultas a través de Academia Vida Fabulosa o directamente a Jair Abraham con N al final @hotmail.com y también lo encuentran en Facebook como Jair Abraham, ¿verdad? Perfecto, así es. Jair Abraham. Y en LinkedIn igual, con tu Exactamente. nombre te encuentran. Jair Abraham y una coordenada, pero es esa, básicamente es esa. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Creo que vas a tocar la vida de muchas personas. Algunos dejan comentarios, muchos otros tú nunca vas a saber, pero no hay duda de que tu corazón y tu espíritu de servicio va a ser posible que muchas personas se ayuden. Personas que están desesperadas en este momento por cuestiones legales y que les estamos dando una luz, una introducción, algo para que esas personas por lo menos empiecen a caminar en la dirección correcta, porque algunos pues no tienen idea en estos momentos ni para dónde coger. Así que muchísimas gracias, Jair, te lo agradezco de todo corazón y espero en la próxima semana nos podamos volver a ver de nuevo para tocar otros temas legales que son como te decía yo, fundamentales para que el emprendimiento se desarrolle de manera sana, fuerte y así podamos todos realizar nuestros sueños. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al oyente y bueno, espero contactos prontos de parte de todos. Gracias, Minor. Un abrazo, Jair, que Dios me lo bendiga, cuídese mucho, saludes a tu familia y espero que nos veamos pronto, ya sea allá en Mendoza, que en esas bellas montañas andinas,
o que te vengas para acá. También aquí tenemos buen vino en esta parte del sur de California. Es lo más seguro, así que bueno, muchas gracias, bye bye. Cuídate mucho, ok, nos vemos, bye bye. Chao.